Hola, bienvenidas y bienvenidos a tu zona favorita. Gracias por estar acompañándome en este curso de trading con criptomonedas. Mi nombre es Andrés Barrera. En esta clase te voy a enseñar dos plataformas con las cuales puedes estar actualizada y actualizado en todo lo que tiene que ver de las noticias en criptomonedas. Pero primero déjame hacerte una invitación. Si es de tu interés este contenido, apóyame con un like, suscríbete al canal, debajo del video encuentras el botón suscribirse, es totalmente gratis, activa la campana y así YouTube te notificará cuando cargue nuevos contenidos. La primera plataforma que vamos a ver se llama Cointelegraph.com. Este es un recurso de medios digitales de noticias sobre tecnología, blockchain, criptoactivos y tendencias de tecnología financiera. Pero lo bueno de esta plataforma es que vamos a encontrar noticias del mundo descentralizado, pero también del mundo centralizado. Este contenido no solo se basa en ofrecer noticias, sino que también ofrece análisis a profundidad, gráficos de precios de las criptomonedas y algunos artículos de opinión. Para ver esta plataforma, vamos a nuestro navegador. Acá digitamos Cointelegraph. Ingresamos a la primera opción, cointelegraph.com. Acá vamos a encontrar también los precios de cada criptoactivo hasta el día de hoy. Esto es como un top de los 5 criptoactivos y vemos en un porcentaje si ha aumentado o ha disminuido y en qué nivel. También encontramos lo que hablábamos, lo que tiene que ver con las noticias. Vemos que está Bitcoin, Ethereum, todo lo que es las altcoins, noticias de negocios, algunas políticas y regulaciones y noticias de scam. Estas noticias de scam es todo lo que tiene que ver con estafas en internet respecto a criptomonedas. Acá también encontramos este menú de destacados donde vemos los diferentes análisis, algunos artículos de opinión. También estamos viendo entrevistas y algunos expertos que hablan acerca de los criptoactivos. Acá en análisis de precios encontramos el top 10 de las criptomonedas y un análisis del mercado. Acá encontramos en estas herramientas los índices de precios y esta herramienta. Acá en Criptopedia estos son tutoriales para así poder enfocarnos aún más en el área de ejemplo Bitcoin o lo que es la criptoguía básica. Acá nos enseñan muchísimo sobre las criptomonedas. Acá en primera plana vemos este tipo de noticias. Acá estamos viendo los 5 mercados de los non-fungible token. Vamos a colocar un ejemplo. Acá sí vemos un análisis del top de las 10 criptomonedas. Acá vemos que en este análisis nos muestran lo que es el análisis a profundidad del Bitcoin, del Ethereum, del BNB, de Solana, esto es de Cardano, ADA, el XRP, el Luna, el DOP, esto es de Polkadot, el Avax, esto es de Avalanche, el Doge, y estos son análisis que van con gráficos incluidos. Veamos. Acá estaría el gráfico del Bitcoin contra el USDT. Recuerden que esto es un stablecoin. Es como si estuvieran haciendo un análisis del Bitcoin contra el dólar. Y acá en esta gráfica nos muestran cómo se ve el mercado en este momento. Y con un análisis a profundidad acá nos explican paso a paso. Si quieres compartir en Telegram, en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, en WhatsApp, si quieres copiar el enlace, esto sería Cointelegraph, y lo importante es que también puedes descargarla en tu dispositivo móvil. Ahora vamos a ver la otra plataforma, la cual sería investing.com. Ingresamos a esta primera opción.
Bueno, pero acá, además de Investing ser un portal de noticias de mercados bursátiles mundiales, pues también abarca lo que es materias primas de criptomonedas, índices mundiales, divisas, bonos, fondos y tipos de interés y futuros. Y acá podríamos elegir estos idiomas: español España o español México. Como estoy en Latinoamérica, voy a elegir de México, que es el que más se adecua. Bueno, acá si bajamos un poco, encontramos también los diferentes mercados de los índices de materias primas, de Forex y de acciones. Acá en la parte del menú vamos a encontrar los diferentes mercados, como lo es en Forex también, materias primas, índices, acciones. Estos ETFs son fondos de cotización híbridos entre los fondos y las acciones. Y acá vemos los diferentes fondos también. Acá también podríamos tener nuestra propia cartera, y esto lo haríamos acá registrándonos de forma gratis. Luego iniciamos sesión. También encontramos lo que es lo que nos interesa, que es el mundo cripto. Vemos todas las criptomonedas, vemos algunos pares de criptomonedas. Los pares son, como estábamos viendo ahorita, el ejemplo, el Bitcoin contra el Tether, que sería BTC/USDT. También el par que nosotros queramos. Podríamos ver también los pares como lo es el BNB contra el Bitcoin, o el BUSD contra el Bitcoin, o contra el ADA, contra DOP, como deseemos. Acá también encontramos algunos calendarios de ICO, y acá estamos viendo los calendarios para cuando nosotros queramos ver si hay algún tipo de auge en este proyecto que nosotros estamos interesados. Acá estamos viendo los brokers de las criptomonedas. Los brokers son los intermediarios entre compra y venta del comercio. El Bitcoin, el Ethereum, el Ripple, el Litecoin, y también el conversor de divisas. Acá podríamos realizar nuestra conversión, pero vamos a ingresar directamente a todas las criptomonedas. Esta plataforma es aún más completa que Cointelegraph, por supuesto. Acá podríamos buscar nuestras criptomonedas. Vemos también, como analizábamos en CoinMarketCap, los diferentes precios en el que se encuentra el Bitcoin, la capitalización de mercado, el volumen en las últimas 24 horas. Este es un volumen también total, cuánto ha variado en las últimas 24 horas y cuánto ha variado en los últimos 7 días. Vemos que tenemos un menos 11%, lo que les explicaba. Acá, si quisiéramos ingresar a cualquiera de los mercados, vamos a ingresar a Cardano. Acá estamos viendo la gráfica. En gráficos, en mercados, en los foros, y también encontramos las noticias de cada criptoactivo. Esto podríamos utilizarlo para algo que se conoce como análisis fundamental. Este análisis va de la mano con el análisis técnico. Este análisis fundamental se basa más que todo en estar informados con diferentes plataformas de noticias, y esta es una de las plataformas más utilizadas. Vemos acá que también tenemos el top de las criptomonedas igual, y acá lo que les explicaba, el calendario. Estas serían las
Initial Coin Offering, esto es una forma de recolectar dinero para los diferentes proyectos a través de la venta de criptomonedas y de esa forma poder tener un auge en el mercado de cada proyecto. Acá en la parte inferior encontramos todo lo que son las noticias sobre el Cardano, pero quiero explicarles algo acá. Regresemos, y es que esta es la empresa y esta es la moneda. Veamos el símbolo. Acá está, la empresa es Cardano, la que ejecuta este proyecto, pero la moneda es ADA, para que tengamos muy en cuenta que nosotros nos vamos a basar es en el símbolo. Si regresamos acá en el menú, también vamos a encontrar algunos gráficos en tiempo real de los diferentes mercados. Acá también encontramos los gráficos de las criptodivisas. Acá estamos viendo que es el Bitcoin contra el dólar. ¿Y esto qué quiere decir? Que este precio de un Bitcoin se refleja en el precio del dólar. Para que entendamos, si colocáramos el Bitcoin contra el Tether, vemos el precio de un Bitcoin en el precio de cada Tether. Acá también, si ustedes quieren mantenerse al día, pueden habilitar las notificaciones. Lo más importante de todo es que esto está en tiempo real. Esto es lo que se está cotizando en este momento en el mercado. Acá también encontramos, aparte de las noticias, los análisis de la visión del mercado. Acá estamos viendo las herramientas. Acá también estamos viendo los indicadores. Vamos a ver algunos indicadores en nuestro curso más adelante, en las siguientes clases. Bueno, y acá también, si quisiéramos realizar otra comparativa, este es el Axie Infinity, esto es del juego. Está en $72. También el Dogecoin. Acá está Luna, esto es de Terra. Pero recuerden, esto no es un consejo de inversión. Ya ustedes tienen que verificar por sus propios medios cuál es el proyecto en el cual desean realizar su inversión. Yo cumplo con explicarles cada una de las herramientas, su funcionamiento, pero quiero que quede algo muy claro. En este proceso de trading ya tú vas a estar arriesgando tu propio capital. Yo te voy a estar educando para que inviertas, pero tú tienes que hacerlo de una forma muy responsable. Así que nada, esto ha sido todo por esta clase. Recuerda, apóyame con un like. Si no te has suscrito al canal, debajo del video encuentras el botón suscribirse. Activa la campanita, así YouTube te notificará cuando cargue nuevos contenidos y te espero en la próxima clase. Que tengas un excelente día. Gracias.